Hola a todos, bienvenidos al canal de Caja Cuadrada. ¿Quién ganará la guerra de las dos familias? ¿Empieza el amor de Eda y Serkan? ¿Serkan sabrá la verdad? Todo y más en nuestro video pronto. Antes de pasar a nuestro video, aquellos que quieran apoyar nuestras series en Sarkap, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones. Además, aquellos que quieran ser felices con Eda y la hija de Serkan, Kiraz, deberían darle me gusta a nuestro video y ver cuántos de nosotros somos. Después de los dos avances, todos comenzamos a preguntarnos qué pasará en el nuevo episodio. Mientras nuestra serie tomaba su lugar en las pantallas este miércoles, la audiencia comenzó a esperar con impaciencia el nuevo episodio. Habrá muchos eventos importantes en el nuevo episodio y este episodio será un episodio importante para nuestra serie. Ambos averiguaremos si Kemal es el padre de Serkan, y la dulce batalla de las dos familias nos hará felices a todos. Engin y PRL, por un lado, Eda y Serkan, por otro, se embarcarán en una buena pelea. Y el ganador será la amistad. Ambos niños podrán entrar a la escuela y no habrá disgusto. Al final del episodio, tanto Kemal como Serkan aprenderán que Kemal es el padre de Serkan. Creo que Serkan no querrá reunirse con su madre y Kemal por un tiempo y Eda estará con Serkan y lo apoyará en este proceso. La relación entre Eda y Serkan mejorará en este episodio y Eda le mostrará a Serkan donde llevó el tatuaje, y así el amor continuará nuevamente. La relación entre Kiraz y Serkan también mejorará día a día y Serkan abrazará por completo a su hija. Además, el segundo bebé vendrá cuando Eda y Serkan mejoren en los siguientes episodios. Esto hará muy feliz a Serkan. Porque Serkan, que no pudo estar con Kiraz mientras crecía, tendrá esta oportunidad con sus nuevos hijos. Nuestra serie no está nada mal en comparación con otras series de verano en los ratings, pero como estaba previsto con estos ratings, será el final del episodio 52. Y se despedirá de las pantallas. La buena armonía de Andersen y Keren Bursin fue el factor principal que trajo la serie hasta nuestros días. Tras el amor del dúo que surgió en abril, la segunda temporada también se sigue con interés. No olviden dar me gusta a nuestro video para aquellos a quienes les gusta las series en Sarkap y nunca quieren llegar a una final. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal, suscríbete ahora, únete a nosotros. Eso es todo por ahora. 45 de notificación. Nuestro video continúa con un detallado para nuestros seguidores que no pudieron ver el episodio 45. Después de la cancha, todos llegan al hotel. Permanecerán juntos en la misma casa durante 2 días. Empiezan a decidir en qué casa vivirán. El psicólogo decide que sería mejor para Kiraz vivir donde creció. Eda y Serkan abandonan su lugar. Entran en la casa. Si se dan cuenta de las mentiras del otro, se quedarán en casa durante 2 días. Hablan de este tema en una sala de PRL Engin. Kan quiere hablar con Kiraz. Kan habla con Cereza. Eda, PRL y Serkan hablan con Engin por teléfono. ¿Quién atrapa? La mentira gana la apuesta. Kan le dice a Kiraz que los padres duermen en la misma habitación. ¿No se quedan tus madres en la misma habitación? Kiraz también tiene esto en cuenta. Mientras Eda y Serkan están cocinando en la cocina, Burak ve a través de la ventana. Su moral se deteriora. Burak va a la playa a sentarse, escuchar su cabeza. Cuando Melo ve a Burak en la playa, va hacia ella. Hablan juntos. Melo también perdió su corazón por Burak. Burak está un poco borracho. Burak besa a Melo, pero Burak gotea porque está borracho. Eda y Serkan acostaron a Kiraz juntos. Serkan quiere cerrar la ventana, pero Eda insiste en que Kiraz duerme con la ventana abierta. Kiraz le pregunta a su madre si amas a Serkan Bolat. Kiraz, mamá pregunta si te quedarás en la misma habitación con Serkan Bolat. Serkan responde a esta pregunta. Sí, mi dulce hija. Las madres y los padres se quedan en la misma habitación. Serkan y Eda van a sus habitaciones. Eda se va a la cama. Serkan también hizo una cama en el piso en la misma habitación. Les encanta donde duermen. Serkan dice que seremos honestos el uno con el otro. ¿Tiene algún recuerdo que le venga a la mente sobre nosotros? Eda no apaga las luces. ¿Por qué no? Confía en Serkan. Es de mañana. Eda y Serkan están en la misma cama. Cuando Eda se despierta, le grita a Serkan. Dice ¿qué estás haciendo en mi cama? Mientras tanto, Kiraz entra en su habitación.
Dice que desayunó. Cuando fueron a la cocina, Kiraz distribuyó la cocina. Juntos comienzan a ordenar la cocina. Hacen feliz a Kiraz tanto jugando como coleccionando. Serkan prepara salsa para panqueques para su hija. Prepara una salsa de limón y miel. Serkan le da una aprobada a Eda. La dama Aidan y la dama Ayfer vienen a la casa de Eda. Kiraz abre la puerta. La señora Aidan dice que ha encontrado una niñera francesa para Kiraz. Pero Eda y Serkan no aceptan esto. Eda y Serkan salen de la casa para ir a trabajar. Pero la mente de Serkan está en Kiraz. No quiere entregárselo a su madre. Melo también se viste con un poco de estilo para lucir bien para Burak. Mientras arregla las flores con Eda Kerem en el jardín, llega la dama de Nif. No aceptó a quienes le ofrecieron entrevistar a Eda. Esto se debe a que Serkan vive en la casa de Eda. La señora de Nif despide al empleado de Eda, Kerem. Pero Eda dimite porque despidió a Kerem. Se encuentra con Serkan. Serkan también dice que ha dimitido. Ayfer y Selfie también están limpiando la casa. Están bebiendo jugo de frutas en el jardín con Kiraz en la señora Aidan. Ayfer le llama a Kiraz. Él dice, hagamos lo que amas hacer juntos. Dice que hagamos una aspiradora. Engin se viste y decora. PRL también se enoja con los adornos de Engin. ¿Por qué? Está celoso de Engin. Cuando Eda y Serkan vuelven a casa, ven lo que la señora Aidan trajo a casa. Ayfer no es inferior a la señora. La señora Aidan trajo un vendedor de helados y un vendedor de algodón de azúcar. La señora Ayfer también hizo tarta de queso, pasteles y panqueques. Burak y Melo hablan juntos en el café. Mientras están sentados a la mesa, llega el masajista del hotel. Melo está molesto por esto, porque hablará con Burak sobre algo. Pero no pueden hablar. Mientras Eda está sentada en el jardín con su hija, Serkan viene con Shoter. Eda quiere que venga alguien de tu universidad y que Kerem la cuide. Serkan se enoja con esto, porque le va a entregar un trabajo importante a Kerem. Kerem se aburre un poco con esto. Pina está con ella. Dice que puede ayudar. Juntos deciden dar la bienvenida a los estudiantes de la universidad. Aidan y Ayfer firman la paz. Serkan Bolat se llevó su trabajo a casa. Llaman a sus empleados a casa y trabajan desde casa. Melo también viene a Eda. Intenta contar sus experiencias con Burak. Pero Eda no escucha a Melo. Cuando ve a Kiraz jugando con pollo, Serkan dice que no debería hacerlo. Melo y Serkan están haciendo café en la cocina. Pero Melo habla en voz alta, pensando que Serkan querrá algo de él. Serkan hizo café para Eda. Le pide a Melo que tome café. Quería probarlo con la OP Cup. Si el bebedor de esta taza se pone rojo, se enamora. Le dice a Melo que beba. Melo bebe, se pone rojo, porque Melo está enamorado de Burak. Serkan comprueba si Eda bebe el café. Kerem y Pina llevaron a los estudiantes de la universidad a dar un paseo. Mientras envían a los vagabundos, se encuentran con la señora de Nif. Engin envía un mensaje a PRL. ¿Por qué estuviste tan bien hoy? PRL también llama a Engin de inmediato. ¿Qué significa este mensaje? Le pregunta a Erdem. ¿Engañaste a Leila? Ella pregunta cómo entendió Leila esto. Engin envió accidentalmente un mensaje a PRL. PRL también sospechó esto. Serkan se quedó dormido mientras veía una película. Mientras estaba sentado en el sofá con su hija, Serkan toma a Kiraz para acostarlo en su cama. Mientras tanto, Melo llama a Eda. Eda dice que es difícil no sentirse atraído por ella. Le dice a Melo que en realidad me gusta que esté aquí, y Serkan escucha esto. Eda pierde la apuesta. Serkan gana para vivir en la misma casa durante 2 semanas más. Mientras Ayfer y Melo están hablando, viene Burak. Melo a Ayfer quiere enviar a la señora, porque quiere hablar con Burak. Pero Burak no cree que vaya a hablar de otro tema. Dice que subirá pero no puede. Como quería hablar, Melo estaba muy preparado para este tema. Pero no lo quiere. Eda y Serkan continúan durmiendo en la misma habitación. Eda está influenciada por Serkan. Eda engaña a Serkan. Dice que si no hace calor aquí, abramos un poco la puerta. Cuando abre la puerta, lanza a Serkan al jardín. Cuando Eda se despierta, Serkan y Kiraz están sentados en el jardín, pintando en la mesa. Se levantaron temprano. Se subieron a la sandalia. Tomaron su desayuno.
Ahora están pintando con su hija en el jardín. Mientras tanto, vienen la dama Aidan y Selfie. Serkan le pide a Kiraf que se tape los oídos. No quiere que ella escuche su conversación. Serkan se resfrió un poco porque estaba durmiendo. Afuera, Serkan abrió una guardería para la oficina. Dice que quiere que su hija vaya al jardín de infancia y pase tiempo juntos. PRL le lleva a Khan a la oficina. Porque Serkan ha montado una guardería en la oficina. Serkan, Eda y Kiraf llegaron a la oficina. Kiraf está muy feliz por esta situación. Kiraf recuerda a Erdem. Ella le dice a su padre: este hombre me tiró del pelo. Eda se da vuelta y dice: ¿por qué me encuentro aquí? La señora Aidan está sentada con el señor Kemal mientras toma un sorbo de café y mira fotos antiguas. Recuerdan los viejos tiempos. Kerem también viene a la oficina. Viene tímidamente porque es extranjero. Mientras tanto, Pina ve venir a Kerem. Viene a ella de inmediato. Kerem llega a Eda. Dice que todos se burlan de él, que no puede hacerlo en esta oficina. Eda intenta persuadir. Cuando Eda ve venir a la dama de Nif, Serkan inmediatamente llama a su asistente. Ella le dice que no deje entrar a Denif. Serkan va a otra habitación. Pero Denif ha venido por Lady Eda. La señora Denif se enoja con esta situación. Busca a Eda por todas partes. Eda y Serkan se esconden en la misma habitación. Creen que la señora Denif salió de la habitación. Salen de su escondite, pero la señora Denif vuelve a la habitación. Atrapa a Eda y Serkan. Hablan un poco. La señora Denif sale de la habitación. Cuando Aidan y Seifi ven que Melo está molesto, acuden a él. Te preguntan por qué estás molesto. Melo cuenta un poco de lo sucedido. Aidan pregunta quién es ella. Se dan cuenta de que estás enamorado. Erdem le da tarta de chocolate y fresa a Kiraf. Y Khan. La cereza es alérgica a las fresas. Ellos toman el pastel y se van. La señora Aifer y Melo deciden trabajar en otro café. Explican su decisión a Burak. Engin llega a la oficina. Le dice a Serkan que no es honesto con PRL. PRL también va a Eda. Cuenta lo que pasó. Burak llama a Eda. Dice que Melo y Aifer quieren trabajar en otro lugar. Avísame si cometí un error. Serkan escucha que está hablando con Burak. Vuelve a tener celos de Eda. Eda habla con Melo. Dice lo que no sé. Dice que no es nada. Melo dice que Burak siente algo por ella. Le cuenta a Eda lo que pasó de nuevo. Dice que Burak estaba borracho y se besaron mientras hablaban en la playa, pero Burak no recuerda esto. PRL le pregunta a Engin qué pasó. Eda llega a casa. Hablan con Serkan. Ha preparado una mesa romántica. Preparó las comidas que a él y a Eda les encantaba. Tienen cenas románticas agradables juntos. Serkan hace una oferta para que podamos salir y elegir un bonito coche familiar. Eda pregunta si ser honesto nos ayudó. Van a dormir a sus habitaciones. El psicólogo reunió a todos. Pasan a la segunda etapa con honestidad. Si hay un evento que es una carga para todos y está oculta entre sí, todos deberían decírselo a la cara. Burak dice que extraño mucho a Kiraf. Serkan le dice a Burak que no te amo. Burak responde: Selfie, Kemal y Aidan dicen que han estado saliendo durante 5 años. Todavía no se ha comido el pastel que le dio Erdem. Mientras las familias conversan en el jardín, abren el pastel y lo comparten. Y se lo comen con Khan. Kiraf de repente se desmaya. Eda se da cuenta de esto. Vienen al hospital de inmediato. Sufría de anafilaxia shock. La cereza cobra vida. Regresaste del espacio. Viniste a mi papá, dice Cereza. Kiraf ha llamado a su padre por primera vez. El episodio 45 termina con esta escena. No olvides suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y dar me gusta a nuestro video para estar informado sobre nuestros nuevos videos. Adiós.